a las flexibilizaciones y después el confinamiento de fin de semana. Exacto, el del 5 y 6 de junio, que va a ser el próximo fin de semana que tendremos en estas circunstancias. Te dejamos con toda la información, los controles allí, bueno, los colectivos, todo lo que se ve. Un poco más ordenado el tema colectivos sí. Y algún esencial como médico, fuerza de seguridad. Pero me sigue llamando la atención y lo comparto con ustedes que en algunos lugares hay reducción de calzada pero no hay controles. Puente Olímpico y en algunos otros accesos donde simplemente hay... Arman un embudo pero no controlan. Pero no hay control de permiso de Seguramente para circulación. desalentar la circulación, es factible eso. Te dejamos con estas imágenes, Edu. Que tengan una linda tarde. Continúen, nos quedamos viéndote, gracias. Nos vamos al Puente La Noria. Está allí Diego de Nicolás. Diego, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Y aquí en el Puente La Noria se vivió una mañana de terror para los automovilistas que intentaban llegar desde provincia hacia la zona de la General Paz, porque las colas fueron larguísimas. En la rotonda de acceso al Puente La Noria, con demoras de 40, 45 minutos, y el tránsito desde Camino Negro para aquí, en muchos casos superior a 1 hora de espera. Y tiene que ver también esto con que se redujo hoy en un carril el control, porque hasta ayer había 2 carriles habilitados para el tránsito y un carril para las ambulancias, emergencias y transporte público. Hoy ese carril no se utilizó para controlar el transporte público durante parte de la mañana, con lo cual el transporte público iba por donde iba el tránsito general. Bueno, ahora sí se está con este esquema de la jornada de ayer, pero hoy a la mañana no fue así y eso también provocó demoras adicionales. Hay que tener en cuenta que a esta hora la Policía Federal Argentina sigue controlando, aunque como se realiza cuando se concentra mucho tránsito, tratan de ir liberando de a tandas sin controles, después vuelven a controlar, como por ejemplo ahora, luego de liberar algunos vehículos, ahora sí se está haciendo el control. Cuando trabaja la Policía Federal, por ejemplo, leen directamente el permiso, pero si hay algunos agentes, como en este caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ellos sí están dotados con dispositivos de los teléfonos, con escáneres, como para poder escanear el permiso y así contrastar contra las bases de datos si efectivamente se trata de un permiso válido. Así que, bueno, una jornada difícil, Eduardo, aquí en el Puente Pueyrredón. Contanos un poquito cómo se da el control a los pasajeros en el transporte público. ¿Ves muchos pasajeros? Porque había existido ayer un número en el que daba cuenta de una disminución considerable, ¿no? Sí, realmente es muy baja la cantidad de pasajeros que circulan en los colectivos, al menos aquí en Puente La Noria. Observamos que en la mayoría de los casos los pasajeros están todos sentados y queda gran parte inclusive de esos asientos vacíos. ¿Se da algún caso puntual y sobre todo en alguna línea que quizás tiene menor cantidad de frecuencia o que viene de algunos barrios específicos en donde hay una cantidad de pasajeros mayor? Habíamos detectado, por ejemplo, algunos colectivos que inclusive tenían algún que otro pasajero parado, pero nos decía, la explicación que nos daban a eso es que quizás son líneas que en esos recorridos hay menos frecuencia o vienen de barrios con mayor demanda de transporte, entonces, bueno, se da como una especie de excepción, pero en general hay pocos pasajeros. Y te voy a contar algo, Eduardo, que hoy nos contaba una señora que justo venía caminando aquí por el Puente La Noria. Le preguntábamos, señora, ¿por qué cruza caminando el puente? Y dice, porque el colectivo me dejó del otro lado. Como se hacía tan larga la espera, el colectivo decidió volver a realizar el recorrido en provincia sin cruzar a Capital y algunos pasajeros tuvieron que cruzar por sus propios medios. Bueno, tené cuidado porque estás justo en el paso de los colectivos. Cuídate y enseguida volvemos para que nos cuentes más acerca de un estimativo de la demora a esta altura de la tarde allí en Puente La Noria. Ya regresamos, Diego. Nos vamos con Leo Godoy, nos está llamando desde Caballito para ver el movimiento, tanto peatonal como de automóviles. ¿En qué esquina estás, Leo? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Acoite y Rivadavia, pleno barrio de Caballito, un lugar también, un punto comercial muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Vas a ver, el movimiento, por lo menos de tránsito, es casi el habitual, ¿sí? Aquí pasan muchas líneas de colectivos y también mucho auto particular. Hay bastante movimiento, ¿sí? A bordo de los colectivos hay poca gente. Mira, acá vamos a acercarnos a este 181 y podemos contar por lo menos 3 personas dentro de esta unidad.
¿sí? En la de atrás también se ve poca gente. Ahora sí, en la calle también podemos mostrar de que hay movimiento de gente. Hay bastante movimiento de gente, ¿sí? Que cruza aquí la avenida Acoite, ¿sí? Y después, del lado de enfrente vas a ver que hay personal de prevención de la ciudad, ¿sí? Que también recorre cada uno de los locales velando porque se cumplan cada uno de los protocolos de los comercios que tienen que ver con esta situación, donde los restaurantes, sí, antiguamente tenían las mesas en este sector, hoy tienen que atender con estas cintas, ¿sí? Y solamente hacen takeaway o delivery en su caso, ¿no? Es la única forma en la que están trabajando. Nos contaban recién que ven obviamente muy disminuido su trabajo. Vamos a avanzar, sí, por los locales de acá claro, ¿qué pasa con los no muchos esenciales, no? Comercios. A ver de qué manera están Claro. Bueno, hoy abiertos al público. Mira, bueno, aquí es una perfumería donde, bueno, en este caso pueden entrar y porque hay artículos de limpieza también. Después está una zapatería, ¿sí? Que, bueno, atienden con, fíjate, con las cadenas, ¿sí? Con los protocolos. O sea, hasta allí alcanzan la mercadería cuando se hace una compra online. Exactamente, ¿sí? Lo que hacen es retirarla de este lugar, ¿sí? O poder, bueno, queda la vidriera para poder observarla. Lo mismo sucede acá, mirá. La barrera para no poder ingresar a este local de ropa de chicos, ¿sí? Donde solamente podés pasar y retirar, ¿no? ¿Es así? Muy Bien, poco ahora movimiento, vamos a ¿no? pedir acá. La verdad que comercialmente uno puede ver que la gente que camina por allí es muy poca. Dale, te escucho, Leo. Te explico más o menos cómo nos estamos manejando, ¿querés? Contame cómo están trabajando. Estamos acá en Atomic, yo la verdad que trabajo acá, nos manejamos así, de la siguiente manera. Tenemos el espacio donde la gente puede verlo sin tocar nada, llevárselo. Tiene, digamos, no tiene límite con el tema de los días por el cambio, por lo tanto puede venir por temas de excepciones que hacemos. ¿Cómo está el movimiento? Vemos muy Sí. tranquilo hoy, pero ¿cómo están vendiendo? No. ¿Afectó el tema de la restricción? Muchísimo, muchísimo. Se deben vender, no sé, 5 pares al día, en todo el día. Cuando antes llegabas tranquilamente a los 20, 25, te alcanzaba a llegar a pagar el alquiler del lugar, digamos, ahora ya no, ni se llega directamente. Es un tema, es todo un tema. Gracias. No, por favor. Bueno, así está afectando a los locales de acá de la zona, Eduardo. Claro el detalle, ¿no? 2 pares antes vendían 20, es decir, un 10% de las ventas totales que ya estaban bajas. Sí, bueno, acá otro local también de prendas de ropa para mujer, fíjate. Bueno, todos buscan estrategias, Sí, obviamente. uno de los tienen que rubros, ver con las Leo, ofertas. permíteme, uno de los rubros también Sí. mayormente dañado, ¿no? Por la pandemia, estuvieron muchos meses el año pasado completamente cerrados, debieron agudizar un poquito el ingenio para vender de cualquier forma, con plataformas, aquel que no las sabía utilizar debió asesorarse en ese sentido, pero es el rubro de indumentaria, que si no podés pasar a probarte una prenda, es muy difícil la venta, se hace pequeña, como marcabas recién, ¿no? Al 10 o el 15% de una jornada normal. Exactamente, Eduardo. Fíjate que acá tuvieron que reacomodar todo lo que tiene que ver con los percheros para que la gente pueda, de algún modo, bueno, ver la ropa y tenerla más a mano, pero no pueden ni probarla ni tocarla. ¿sí? Bien. Así que eso obviamente dificulta mucho las ventas de aquella zona, que acá ya por esta vereda hay mucho menos tránsito y obviamente eso afecta a cada uno de los locales comerciales. Perfecto, Leo. Enseguida regresamos a esa zona comercial de Caballito, Acoite y Rivadavia. Y también retomamos con Diego de Nicolás en Puente La Noria. Estamos trabajando en vivo en distintos lugares, como la avenida 9 de Julio. Observar a quietud el poco movimiento de autos de allí. Ya regresamos. Vamos concluyendo esta primera parte, los días que nos llevarán a la flexibilidad del lunes próximo. Decía, esta primera parte de los días del confinamiento que se extiende hasta el 11 de mayo. Ya lo sumamos a Maxi Montenegro. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas Bien. tardes. Concluyendo esta semana y esta primera parte, ¿no?, del confinamiento estricto, Maxi. Sí, mira, hay varias cosas que están dando vuelta. Por un lado, obviamente los datos de ayer, 35.000 casos, contagios,
probablemente hoy sigan un nivel muy elevado, los contagios que se informen, y tal vez también mañana, si no es así, bueno, que ya están empezando a impactar estas medidas, pero claramente era lo que decíamos, estos niveles de contagio no se van a bajar drásticamente, aún con este confinamiento de 9 días. De hecho, si uno toma lo que ha pasado en los últimos 14 días en términos de contagios, para sacar el impacto también de los 2 feriados de esta semana, todas las jurisdicciones van a seguir el domingo en emergencia o alto riesgo epidemiológico, con lo cual a partir del lunes, esto es uno de los temas, ahora vamos a hablar con Damián Glass, se va a volver a la situación de emergencia, por ejemplo, sanitaria que había en Ciudad y Gran Buenos Aires, y la mayoría de las provincias hoy está también en esa situación de emergencia sanitaria. El gobierno ha ratificado que quiere, a partir del lunes, respetar lo que firmó Alberto Fernández el viernes pasado en el DNU, es decir, que se vuelve a la situación anterior, pero la situación anterior son las restricciones de emergencia sanitaria, ¿no? Después vamos a repasarlas, y en todo caso el otro fin de semana de nuevo se vuelve a fase 1, pero la situación es muy delicada, porque además, como también habíamos dicho, las terapias intensivas siguen batiendo récords. Ayer récord de terapia intensiva, 6.644 personas internadas en terapia intensiva, total país por COVID. Ahora voy a mostrar un poquito la curva, pero verdaderamente es no solamente un récord que muestra una curva muy elevada de ocupación de terapia intensiva, fundamentalmente en el resto del país, porque está más estabilizado en el área metropolitana, sino que es verdaderamente un crecimiento impactante desde lo que fue principios de abril. Tengamos en cuenta que en poco más de un mes y medio, desde la segunda semana de abril, se sumaron más de 3.400 personas a terapia intensiva. Entonces, me parece que se viene en estos 2 o 3 días, y sobre todo el fin de semana, una discusión de cómo sigue a partir del lunes todo el manejo de la pandemia, no porque no esté la hoja de ruta en el DNU firmado por Alberto Fernández, sino porque va a haber algunos puntos de discordia, y fundamentalmente estamos hablando de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, y creo que sería muy importante continuar a partir del lunes con el consenso político que se logró para esta semana. Eso es muy importante en términos también de cumplimiento de las medidas, porque estamos hablando de un problema que se ha generalizado en todo el país. Después vamos a repasar los números, pero hay una situación descontrolada que ya va mucho más allá del área metropolitana, de Ciudad y Gran Buenos Aires, Eduardo. Sin dudas, y como bien decías vos, cada día se va cumpliendo un nuevo récord en cantidad de personas internadas en unidades críticas, y también se va emparejando ese índice porcentual en el AMBA y en el resto del país, ¿no? Superando el 76% en el AMBA y creciendo día a día en el resto de la Argentina, Maxi. Así es. Vamos a repasar con Glass, pero hay muchas jurisdicciones muy importantes que están arriba del 85-90% de ocupación, que ya se considera plena ocupación de la terapia intensiva. Así que es una situación muy, muy delicada, y no se ven en el corto plazo, porque es lógico que así suceda. Lo habíamos dicho, no se ven los resultados en el número de contagios. Ayer tuviste 35.000 contagios. Altísimo. Es cierto que es día posterior ayer a lo que fue el fin de semana largo. Puede haber algún rezago que se volcó en el día de ayer, pero es muy difícil que en el día de hoy baje sustancialmente el número de contagios, o que baje tal vez por debajo de los 30.000 o 25.000 contagios. Eso no va a suceder, y por eso hay que también tener mucho consenso de cómo se siguen las medidas y cómo se evalúa la situación, ¿no? Esto es un poco lo que contábamos, que cuando uno mira ya las últimas 2 semanas para evaluar el criterio que sigue el DNU, para evaluar el tema de cuántos contagios hay cada 100.000 habitantes en las distintas regiones, están todas las regiones. Ciudad de Buenos Aires están más de 1.200 contagios
cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero fíjate que el interior del país está arriba de los 850 contagios en las últimas 2 semanas, cada 100.000 habitantes, y lo mismo la provincia de Buenos Aires. Con esto te estoy diciendo que están todos superando largamente los 500 contagios cada 100.000 habitantes, que era ese umbral para declarar zona de emergencia sanitaria, así que la situación es muy compleja y por eso es tan importante que a partir del lunes haya un consenso político entre el presidente, Larreta, Kicillof y los gobernadores de cómo sigue la situación. Sí, quizás por eso la búsqueda del gobierno de convertir en ley esa iniciativa por la cual no habría discusión, ¿no?, ante un panorama como este. Digo, el semáforo te está indicando que tenés que mantenerte cerrado. Sí, ahora, más allá de la ley que quedó ahí, la discusión demorada en el Congreso, me parece que ahora lo que prevalece es el diálogo político. Y en todo caso, entre los gobernadores y Larreta, ahora nos va a contar Glan si ya hay reuniones para ver cómo se sigue, más allá de que sabemos cómo se sigue, porque se sigue con este decreto que, recordemos, tiene vigencia hasta el 11 de junio. Lo que sucede es que esta primera fase 1 era hasta este domingo y va a volver intermitentemente el otro fin de semana, solo sábado y domingo. Y aquí tenemos, bueno, la posibilidad de observar en esta curva la cantidad de fallecidos a nivel diario, Claro. la media de los últimos 7 días, ¿no? Sí, sí, y obviamente esa es una curva que fue creciendo muy verticalmente, el promedio de fallecidos diarios, pero la otra curva, que es la roja, es la que marca hoy y hace sonar todas las alertas, porque es una curva que empezó a crecer en la segunda semana de abril, donde estaba en 3.400 personas internadas en terapia intensiva por COVID total país, y creció de manera muy, muy empinada. En algún momento se logró estabilizar un par de días, pero en la última semana, en los últimos 10 días, sigue creciendo, y fíjate que ya se está arriba de los 6.600 personas internadas por COVID en terapia intensiva total del país. Y mirá cómo hemos superado la cantidad de gente que estaba internada en terapia intensiva en la primera ola, ¿no?, que eran 5.100 personas. Y esto es lo que está generando justamente lo que contamos todos los días, que contamos las situaciones de Rosario, de Neuquén, en distintas provincias, Santa Fe, en distintas provincias donde empieza a desbordar la terapia intensiva y donde hay este anuncio desesperado de los médicos de que ya no tienen forma de atender las terapias. Sí, proporcionalmente la cantidad de gente que se va sumando para ser atendida en esas terapias intensivas, digo, con el otro número, ¿no?, que la única forma que se desocupen esas camas es lamentablemente con los fallecimientos. Te lo dicen con mucho dolor los funcionarios y todos reconocemos que es así. Sí, Damián, a ver. Sí, porque de hecho Maxi decía lo importante de mantener los acuerdos. Vamos a contar un ratito la reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires por las escuelas, si va a haber o no clases presenciales a partir del lunes. Un dato para anticipar, desde el gobierno porteño me dicen que presencialidad va a haber. La pregunta es cómo. O sea, ya hay un foco de conflicto abierto a partir del lunes. Ahora, Maxi, no es solamente con la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno cordobés, que también debería mantener gran parte de la provincia en el estado de alarma sanitaria, es decir, sin clases presenciales, también está evaluando volver a abrir las escuelas a partir del lunes. O sea, no es solamente un problema entre la Casa Rosada y el jefe de gobierno porteño, sino también con la provincia de Córdoba. Mendoza aparentemente no entraría en esta discusión porque ya toda la provincia está en estado de alto riesgo, no en estado de alarma, con lo cual podrían abrir las escuelas, pero nuevamente la discusión se va a dar con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son las provincias, entonces, repasando, que quedarían a partir del lunes en alarma o en emergencia sanitaria? Obviamente Ciudad y Gran Buenos Aires seguirían en esa condición. Exactamente. Igual, Maxi, ¿también Santa Fe? Claro, Santa Fe, que no es toda la provincia, recordemos que son por departamentos la declaración de estado de alarma. Rosario seguro, pero sí. Claro, Rosario, Gran Rosario, Rafaela y también Capital en la provincia de Santa Fe están en estado de alarma. De todos modos, mañana se va a actualizar, Maxi, el semáforo para determinar entonces cómo continúan los próximos días la situación sanitaria. Después, y lo contábamos ayer,
Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, el departamento Confluencia, que es donde está la capital provincial, está todavía en alarma. Hay algunas, te decía, gran parte de la provincia de Córdoba, pero en especial la capital y Gran Córdoba. También tenés en el sur de Río Negro. Hay varias provincias que tienen, pero no es uniforme en todo el país. Por eso es importante esperar a mañana. Y no hay que olvidarse, Maxi, que superen los 500 casos cada 100.000 habitantes acumulado. La declaración, es una de las variables. Claro, pero la declaración de alarma solamente es para distritos que tienen más de 300.000 habitantes. O sea, conglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes. Entonces hay muchas provincias que ya se quedan afuera, digamos, por esta... Claro, pero está bien, pero vemos ese mapa que siempre gentilmente Martín Barrionuevo elabora, y es evidente, hablamos de alarma, más de 500 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Fíjense que el mapa está muy sobrepasado en todas las regiones. Se está muy por encima de ese parámetro, y hay provincias o hay localidades que duplican ese parámetro, como contábamos, que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, el otro parámetro que se toma es una ocupación de terapia intensiva de más del 80%, pero volviendo a este tema, claramente es el tema de los grandes centros urbanos. Ciudad de Buenos Aires, Rosario, el Gran Buenos Aires. No sé cómo está Córdoba. Bueno, Córdoba está también, Maxi, de hecho ahí lo ves en el mapa, que estaba en Bordeaux, y también hay que sumarle Tucumán. De hecho también Santiago y La Banda en Santiago del Estero también estaban en estado de alarma, pero claro, tenés zonas del país donde son menos cantidad de habitantes, entonces la restricción no llega tal por el decreto o por el proyecto de ley, pero ya hay gobernadores que, a pesar de no tener que, por ejemplo, cerrar las escuelas, van a decidir sostener las clases a distancia más allá de lo que dice el decreto. Y de hecho, Maxi, eso es a lo que apunta la Casa Rosada, a que sean los propios gobernadores y no el presidente el que tome la decisión de mantener restricciones, ¿no? Ahí donde no tengan que hacerlos por el decreto. El gran problema pasa por las provincias que sí se ven afectadas por las medidas y que no quieren aceptar todas las restricciones, como te anticipaba, no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino por ahora también la provincia de Córdoba. Y después hay que ver qué hace Santa Fe, ¿no? Que había decidido Perotti medidas antes de que las anuncie el presidente, pero que vencían este fin de semana. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Santa Fe con las clases a partir del lunes? También es un interrogante. Ahora, más allá, perdóname Maxi, más allá de los resultados, ¿no? Y de los indicadores que veíamos de terapias intensivas, de contagios y tal, desde el gobierno están insistiendo que a partir del 31 de mayo se sigue con las medidas de semáforo epidemiológico, ¿no? Y que se termina este decreto estricto. E incluso también la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, salió a evaluar como positivo el nivel de acatamiento, como que no hay demasiados problemas, que no se han hecho prácticamente actas con infracciones. Mira, dijo textualmente, hay un alto acatamiento al decreto presidencial, dijo la ministra de Seguridad, que estableció un aislamiento estricto durante 9 días que concluye el domingo. Insiste que concluye el domingo, para bajar los contagios de coronavirus, y resaltó que en las últimas jornadas no hubo cantidad significativa de infracciones. ¿Qué está haciendo el gobierno? Preparando el terreno para una apertura gradual a partir de la semana que viene, y después incluso pensar la posibilidad de volver a cerrar. Pero están preparando el terreno para abrir el lunes, Maxi. No, pero por eso, Carlos, como venimos contando, Alberto Fernández no tiene que firmar ningún decreto nuevo. Claro. Porque con el decreto que firmó el viernes pasado, en ese decreto está bien estipulado cuál es la hoja de ruta hasta el 11 de junio. Ese decreto lo que determinó es que hay una fase 1 hasta el domingo. A partir del lunes se vuelve al semáforo, se vuelve, por ejemplo, en Ciudad y Gran Buenos Aires, a emergencia sanitaria. Eso significa que volvemos a las restricciones que había el viernes pasado, es decir, a partir de las 8 de la noche no se puede circular, más las restricciones puntuales que contábamos con el tema de gastronomía y otros sectores. El fin de semana siguiente, 5 y 6 de junio, lo dice el mismo decreto vigente, se vuelve a fase 1, y a partir de la última semana que está incorporada dentro del decreto y hasta el 11 de junio, se vuelve al semáforo epidemiológico, es decir, se vuelve
a las restricciones seguramente que estaban vigentes el viernes pasado, por ejemplo, en el área metropolitana, porque es muy difícil que vaya a cambiar notoriamente el panorama respecto a lo que estamos hoy viendo. Obviamente la gran apuesta, como contamos acá, es quebrar la tendencia, reducir los contagios y en algún momento, dentro de 10 o 15 días, empezar a descomprimir las terapias intensivas, pero claramente estamos en un nivel de contagios que en el mejor de los casos en algún momento podrá bajarse, no sé, a 20.000 casos diarios total país, a una situación de Ciudad y Gran Buenos Aires que la vuelvan a ubicar en una situación difícil, pero manejable con las restricciones anteriores, las que, insisto, está todo pautado en el decreto que está vigente. Por eso, Alberto Fernández no va a tener, si se quiere, el costo político en los próximos días de tener que firmar un nuevo decreto o hacer un nuevo acto para ese decreto. Sigue la hoja de ruta que está en el decreto vigente, en el DNU vigente. Lo que sí creo que es muy importante, y es lo que comentaba Glass, que haya una coordinación con algunas jurisdicciones en las cuales es importante que se siga manteniendo esta idea de consenso político. Es decir, que todos están de acuerdo con las medidas que se van aplicando de ahora en más. El otro tema muy importante es qué pasa con las vacunas. Ahora Blas va a contar, por primera vez empieza a haber un suministro estable, importante de vacunas, que se ha acelerado mucho, fundamentalmente en los últimos días, esta última semana, y hay buenas expectativas de que esto se acelere todavía más en las próximas semanas. ¿No es así, Damián? Sí, exactamente, Maxi. De hecho, la apuesta del gobierno, y ahora podemos, de hecho, preguntar específicamente a un funcionario, es que se empiecen a cumplir, en especial, el contrato de AstraZeneca, que eso va a ayudar muchísimo a acelerar, con el objetivo incluso de tratar de dar una primera dosis a prácticamente toda la población, pero en un ratito vamos con los detalles. Claro que sí. Si te parece, es más que oportuno sumar a la licenciada Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes, Eduardo Bataglia y allí Maxi Montenegro junto a todo el equipo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Maxi. ¿Qué tal, licenciada? Bueno, ¿cuál es la expectativa en términos de reducción de casos? Bueno, ayer fue un día de nuevo con 35.000 casos. No sé si ha habido también ahí alguna carga demorada del fin de semana largo. Pero ¿qué es lo que esperan para estos días donde rige la fase 1? Lo que esperamos, si coincido con lo que vos decías, puede que los casos de ayer hayan estado incididos por la demora en la carga del fin de semana largo, pero nosotros habitualmente miramos más los casos de promedio de los últimos 7 días, y eso es lo que venimos mirando permanentemente. La idea es que esta semana de parar de actividades se vea reflejado ya, no en los próximos días, sino en unos días más adelante. Confiamos en que a partir de lo que observamos en la reducción de la movilidad y de la circulación, esto pueda tener un impacto, porque realmente necesitamos reducir fuertemente el número de casos, no solo mantenernos, sino reducirlo, porque estamos en una situación límite, como ustedes bien estaban comentando recién. Sí, yo decía que seguramente se va a ver un quiebre de tendencia. De hecho, si uno pone promedio diario últimos 7 días, por lo menos no sigue creciendo. Es decir, se nota una pequeña baja, Ciudad, Gran Buenos Aires. Ese quiebre de tendencia va a estar. La pregunta es en qué magnitud va a ser el quiebre de tendencia y cuánto van a poder bajar los casos. Porque en algún momento se planteó que si los casos no bajan total país a 15.000 diarios y si no se vuelve en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, abajo de los 1.000 casos diarios y una baja también drástica en el Gran Buenos Aires, bueno, se prolonga primero la cantidad de fallecidos elevadísima y además este estrés muy grande en todo el sistema de salud. Sí, efectivamente es así. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que la situación en el AMBA y en el interior del país es distinta.
van a tiempos distintos. Nosotros teníamos hace unas semanas atrás la mayor concentración de casos en el área metropolitana y menos en el interior, y hoy tenemos una tendencia invertida, donde en el AMBA se está reduciendo y está creciendo en el interior. Eso nos suma alguna complejidad, porque el AMBA es un único aglomerado urbano, y el interior del país son 20 y pico de jurisdicciones que todas tienen una dinámica distinta, con lo cual una única medida no funciona de la misma manera en todo el país. Entonces, una cosa es la región metropolitana, que coincidimos en que necesitamos reducir el número de casos, y otra muy importante es ver cómo cada gobernador y gobernadora maneja la situación en su territorio, porque cada uno tendrá que instrumentar las medidas que entienda pertinentes para atender la situación local, ¿no? ¿Qué están haciendo desde Nación en algunas localidades que, como usted dice, ahora están en el ojo de la tormenta, y hay un llamado desesperado de ayuda por parte de los médicos porque está colapsado el sistema de salud, como en el caso de la ciudad de Rosario o en Neuquén? La verdad que el tema de los recursos humanos es un tema muy complejo, quizás mucho más complejo aún que poder conseguir una cama o un respirador, porque en cualquier caso es más sencillo un respirador que un equipo de terapia intensiva para atender la situación en la que estamos. El tiempo de formación de los recursos humanos es muy largo, nosotros tenemos equipos de salud agotados, y esta simultaneidad de casos en el AMBA y en el interior hace que no podamos hacer como el año pasado, que desde el AMBA o desde otros lugares se trasladen a otros sitios para acompañar los procesos. Hoy estamos en el mismo momento crítico en todo el país, y eso hace que los equipos de salud no tengan renovación ni descanso. Entonces, por eso es tan importante que hoy la única herramienta que tenemos es reducir el número de casos. Licenciada, con el nivel de vacunas que han llegado en los últimos vuelos, digo, la cantidad de dosis que se suman al plan de vacunación, ¿en qué proporción puede aumentarse ese nivel o ese ritmo o la velocidad del plan? El sistema de salud está preparado para vacunar mucho más de lo que viene vacunando en los últimos días, porque este ritmo de vacunación está estrictamente vinculado a la disponibilidad de vacunas. Nosotros ya empezamos a distribuir las vacunas que llegaron domingo, lunes y ayer. Bueno, las de ayer todavía no, pero el domingo y lunes ya se están distribuyendo en todo el país, y eso hace que se activen todos los equipos que están listos para vacunar. Todos los gobernadores y gobernadoras y los ministros y ministras de salud están sumamente comprometidos con incrementar este ritmo de vacunación, porque nuestra primer meta es poder vacunar a la población de riesgo, que estimamos en unos 15 millones de personas, al menos con una dosis, para reducir la mortalidad. Concretamente, ¿hay algún desafío en cuanto a cifras? Digo, la última semana aproximadamente fueron 100.000 vacunas el nivel diario. Digo, ¿hay algún número al que intenten llegar? No, nosotros no nos planteamos números en términos absolutos, sino que cada provincia tiene un avance distinto de acuerdo a sus características. La composición de nuestras provincias es distinta. Entonces, cada equipo de salud, cada equipo de los ministerios de salud está trabajando en estrategias que son levemente diferentes, pero no nos planteamos en términos de números. Ahora, licenciada, justamente con el tema de la vacunación, ¿no? Ahí se veía que las últimas 2 semanas han ido en ritmo de vacunación alrededor de 130.000 aplicaciones diarias, que es un ritmo de los más elevados que hay respecto a cuando se inició el proceso de vacunación. En otros momentos estaban por debajo de los 100.000, había algún día esporádico, pero nunca en una semana mantenido 130.000 diarios, ¿no? La última semana y la anterior. Ahora, si hay un stock mayor de vacunas, como el que al parecer está llegando al país, eso no puede elevarse a 200.000 o más de 200.000 diarios. De hecho, hemos visto en otros países de la región, por ejemplo en Chile, que es cierto que han vacunado con otra vacuna, esta Sinovac, que en su momento fue cuestionada y demás, pero tenían disponibilidad. Creo que en algunos días estuvieron vacunando en algunos meses sostenido con un promedio diario arriba de los 200.000, 250.000 dosis diarias. Sí, claro, por eso te decía, Maxi, depende de la disponibilidad de vacunas. Cuando hay más vacunas hay más posibilidad de expandir fuertemente la capacidad de vacunación. Hay algo que nosotros tenemos que considerar, que es dónde tenemos una restricción y dónde no la tenemos. Todavía nosotros no hemos alcanzado la capacidad máxima de vacunación en cada jurisdicción, porque siempre hay posibilidad de seguir incorporando vacunadores y vacunatorios.
Distinto es la situación de las terapias intensivas, donde sí tenemos un límite. Por eso le pregunto, porque hay jurisdicciones, incluso lo dice la ciudad de Buenos Aires, creo que también lo ha planteado en algún momento la provincia de Buenos Aires, que si tuvieran más vacunas podrían vacunar una mayor cantidad diaria. Ahora, ¿cuándo van a estar esa disponibilidad, digamos, ese stock grande de vacunas para poder elevar, duplicar, por ejemplo, el ritmo de vacunación? Bueno, de hecho, esta semana ya han llegado más de 2,5 millones de vacunas desde el domingo hasta ayer, y eso ya multiplica fuertemente la cantidad de dosis disponibles en las jurisdicciones. Así que esta es una de las semanas donde hemos recibido la mayor cantidad de dosis desde que empezamos a recibir vacunas, y esto se va a reflejar prontamente en la cantidad de dosis aplicadas cada día. Así que si nosotros mantenemos este ritmo, vamos a poder avanzar hacia la meta inicial que nos hemos propuesto, que es vacunar la población de riesgo. Licenciada, precisamente hablando de ritmo, ya se sabe que el fin de semana, lo anunció México, llegarán 800.000 dosis del contrato que se firmó con AstraZeneca. ¿Cómo continúa a partir de ahí? Bueno, la verdad es que nosotros lo que necesitamos hacer es sostener este ritmo de ingreso de vacunas para no interrumpir la vacunación. No tenemos una confirmación de fechas, ya lo hemos dicho varias veces. No nos ha ido bien cuando pusimos fechas, así que lo que queremos hacer es sostener el ritmo, y creemos que esto se acaba de finalmente confirmar con la visita de la ministra Bisotti a México, donde se ha comprometido sin un ritmo regular de entrega. Licenciada, incluso Estados Unidos confirmó que están negociando vacunas para Argentina. Hubo una reunión de Juan González, el encargado para Latinoamérica, con Felipe Solá en Ecuador, e incluso confirmó, como decíamos, que están evaluando esta oferta del gobierno de mandar a buscar las vacunas en avión. ¿En qué estado de negociación está esta cuestión? Está en un estado de negociación, todavía no tenemos confirmaciones de ningún tipo. El gobierno argentino en su conjunto, desde el presidente de la Nación, los ministros, la Cancillería, estamos trabajando en muchas negociaciones simultáneas para conseguir la mayor cantidad de dosis posible, no solamente a través de Estados Unidos, sino con otros proveedores. Así que esto puede ocurrir en cualquier sentido porque es una actividad permanente. Y después del conflicto que hubo con acusaciones cruzadas, ¿no?, por todo el tema de Pfizer, ¿Pfizer entraría dentro de los laboratorios que podrían mandar la vacuna desde Estados Unidos? ¿Han retomado el diálogo con Pfizer? Nosotros ya lo hemos confirmado muchas veces. Sigue abierta la negociación con Pfizer, nunca se cerró, digamos, siempre está la posibilidad de poder sortear las dificultades que tuvimos y avanzar. No hay ninguna negociación que se haya cerrado, estamos negociando con todos, así que Pfizer entra también en ese grupo. Perdón, de todas maneras son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la donación del gobierno de los Estados Unidos, que creo que tiene disponibilidad para donar vacunas de AstraZeneca y también vacunas de Pfizer, y otra cosa es la negociación con Pfizer para un contrato entre el laboratorio privado y el gobierno argentino. Sí, claro, todas son cosas distintas, algunas son más avanzadas, otras menos avanzadas, unas es cumplir lo que ya tenemos, otras es iniciar contratos nuevos. A lo que me refiero es que todas esas actividades y acciones están en simultáneo corriendo para poder conseguir la mayor cantidad de vacunas posible. Bien, finalmente, licenciada, el lunes se vuelve a la hoja de ruta original del DNU vigente, es decir, se vuelve a la zona de riesgo según los parámetros que se establecían originalmente, es decir, Ciudad y Gran Buenos Aires vuelve a zona de emergencia sanitaria con las restricciones que regían hasta el viernes pasado. Sí, en principio esa es lo que anunció el presidente en el último decreto. Esta fue una semana, más que una semana, 9 días de una restricción mayor, pero la semana que viene se continúa con el sistema de semáforo que teníamos hasta antes de este decreto. ¿Ustedes creen que se ha cumplido correctamente hasta ahora? Digamos, ahora vamos a ver un poquito los números de movilidad, y Glance tiene algunos números de movilidad que muestran una reducción muy importante de la utilización de transporte público, no así de tránsito privado y de gente yendo a trabajar, ¿no? De actividades autorizadas para trabajar. Pero ¿ustedes creen que lo que habían previsto en esta fase 1 de estos 9 días se está cumpliendo o ha habido algunos desvíos? Nosotros creemos que ha habido una muy fuerte reducción en la movilidad.
claramente son complementarios, ¿no? La reducción del uso del transporte público naturalmente incrementa el uso del transporte privado, entonces se ven más autos, pero justamente porque se usa menos el transporte público. Nosotros creemos que esto va a tener un impacto, todavía no lo vamos a ver, pero en los próximos días en el número de casos. Gracias, licenciada, es muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Eduardo. Bueno, otro de los temas, y creo que son días, son horas muy fuertes en cuanto a la cantidad de reuniones que se están llevando a cabo para definir cómo será la próxima semana, y lo planteabas en tu apertura, Maxi, me refiero a las clases, ¿no? Y a la presión que mete Nación para que Ciudad de Buenos Aires, digamos, esté a tono con la realidad. Hubo declaraciones fuertes del ministro Trota refiriéndose a ese tema, pero pasa a ser uno de los temas cruciales, te diría. Bueno, allí está la declaración de Nicolás Trota, ¿no? Larreta debería escuchar más a Quirós y no tanto a los especuladores. Estamos frente a una enorme irresponsabilidad política por parte de Larreta si es que retornan a la presencialidad. Damián. Sí, de hecho, esa es la duda, la pregunta que en este momento están tratando de definir en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No porque lo diga Trota, sino porque de hecho hay una discusión interna sobre cómo continuar a partir del lunes. De hecho, hoy se reúne el jefe de gobierno porteño con su vicejefe de gobierno, Diego Santilli, también la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, para empezar a definir. ¿Qué van a definir? No si va a haber clases presenciales o no, porque de hecho una parte ya lo tienen definido, sino cuál va a ser el nivel de presencialidad. Y de hecho esta es una de las opciones que está manejando Horacio Rodríguez Larreta, que es para el nivel inicial y primario que vuelvan las clases presenciales o ir a un sistema mixto. ¿Qué significa un sistema mixto? Algunos días sí, otros días no, como de hecho se venía evaluando antes del decreto presidencial que estableció esta fase 1. De todos modos, la información que me dan desde el gobierno de la ciudad es que como mínimo, por ejemplo, los alumnos que perdieron continuidad pedagógica el año pasado, se les va a garantizar la presencialidad, al menos del nivel primario y también incluso de la secundaria. Pero en norma general para la secundaria se está evaluando continuar con lo que había antes de que empezase esta fase, es decir, el nivel medio y terciario, especialmente a distancia, con algo de presencialidad. Y algo que se está evaluando también es adelantar las vacaciones que están previstas para julio en algún momento de junio. De todos modos, todo está en evaluación. ¿Por qué? Porque no solamente hoy se va a tomar una decisión técnica, sino que mañana va a haber una segunda reunión con la mesa política de la Alianza de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que incluyen dirigentes que no están en el gabinete, pero que sí forman parte del espacio de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires para definir qué hacer. Porque de hecho, por ejemplo, tema vacaciones, se preguntan, si las adelantamos, ¿la gente va a estar en su casa y va a salir a la calle? O sea, vamos a hacer que en lugar de que vayan a un lugar controlado con protocolos como puede ser el aula, terminen saliendo a un parque, a una plaza y termine habiendo más movimiento. Esto está en discusión. Y después también la discusión es no solo política, también técnica, qué hacer a partir del lunes, porque entiende un sector del gobierno porteño que ya tienen la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires no aceptaría continuar con estas reglas. Por lo tanto, lo que quieren tomar es también medidas que la sociedad acompañe y no que terminen generando un problema. Por eso, no solamente un tema de halcones o palomas, sino también cuál es la medida que podría funcionar en la Ciudad de Buenos Aires a partir del lunes. Pero insisto con un dato, lo que me dicen es que algo de presencialidad va a haber, la pregunta es ¿cuánto? Sí. Y se mantendría la forma bimodal en el secundario. Exactamente. O sea, reduciendo más la presencialidad en el sistema, digamos, en la secundaria. Lo que insisten desde la Ciudad de Buenos Aires es que no cambiaron de opinión, que entienden que el nivel inicial y primario es más seguro, genera menos movilidad porque las familias viven cerca de los colegios, de las escuelas. Distinto es el caso de la secundaria, que los alumnos utilizan el transporte público, sostienen esa posición, que el aula es un lugar seguro, pero la idea es cómo se reduce entonces la cantidad de personas que circulan en el transporte público y en la calle en el colegio secundario. Pero que desde el lunes van a intentar que vuelva a haber clases presenciales en el nivel inicial y primario. El gobierno interpreta, que por los números debiera
hacer más que un gesto el gobierno porteño y entregar la presencialidad. Y por otra parte, lo que me cuentan en charla con algunas provincias, con gobernadores y ministros de educación, que estarían de acuerdo que habría mínimamente un consenso para adelantar las vacaciones, más allá de lo complejo que sería que mucha gente esté en su casa y tenga la libertad, entre comillas, como para hacer uso de ese tiempo libre y que exista más circulación de gente, ¿no? Ahí también el tema, fíjate por eso, porque decimos que es fundamental que se defina rápidamente algún plan sectorial para asistir a los sectores que cierran o que no tienen actividad, porque está claro que estas vacaciones de invierno también para el sector turístico van a estar perdidas y mucho más si se adelantan también, ¿no? Porque se adelantan simplemente para poder de alguna manera reducir este tema de la movilidad o la cuestión de las clases y demás. Pero está claro que para el sector turístico estas vacaciones de invierno no van a poder encontrar ahí ningún tipo de reactivación o de recuperación posible. Entonces, por eso decimos, hay una serie de sectores que esto empezó después de Semana Santa, cuando se autorizó la Semana Santa para darle algún impulso, algún empujoncito al sector turístico y gastronómico, aunque era muy cuestionable desde el punto de vista sanitario, y después se fueron en un increyendo de restricciones, primero muy suaves, moderadas, después más importante, y terminamos en esta fase 1 de 9 días, pero está claro que estos sectores, y pongo como emblemáticos turismo y gastronomía, pero hay otros de servicios que también están en las mismas condiciones, van a seguir por lo menos un mes y medio, 2 meses más en una situación muy compleja, de muy baja actividad o nula actividad, por lo cual es importante restablecer desde el gobierno mecanismos de asistencia que hoy no están disponibles. Sí. Y en relación a lo que planteabas, ¿no?, de la necesidad de que se conozcan esos consensos o los resultados de las reuniones, es también a fines organizativos, ¿no?, para las familias, pero también para aquellas otras actividades que resultaron dañadas más allá de la gastronomía, ¿no? Sectores no esenciales, recién veíamos indumentaria en Caballito, seriamente dañados en este tiempo de segunda ola de coronavirus. Es decir, también permitiría, si se logran consensos o al menos hay definiciones prontas, que todos vayan planificando de aquí en adelante cómo será por lo menos esta primera parte del año. Se siguen viendo ahí, bueno, todo el tema de los controles y los embotellamientos. Ahí están viajando en auto, supuestamente, trabajadores o comerciantes de sectores no esenciales. Es así, Damián. Es decir, estos embotellamientos tienen que ver con toda la actividad de aquellos que pueden abrir el local, aunque sea en la modalidad delivery o de retiro en el local, pero no pueden viajar en transporte público. Exactamente, de hecho, o sea, por los también automóviles que se ven hay muchísima logística, ¿no? Que de hecho, por los horarios que ahora está complicando mucho los horarios de accesos, terminan ingresando a la ciudad y saliendo a horarios que no son los habituales, que lo hacen muy temprano en la mañana. Y también, Maxi, hay que tomar en cuenta que el horario de comercio se corrió. Por lo tanto, también los horarios que tiene la logística para hacer las entregas en los propios comercios también está corrido. Con lo cual vemos más cerca del mediodía un montón de camiones que habitualmente uno no ve. Y sí, el sector que está habilitado, por ejemplo, de la industria que digamos, produce elementos para exportar, que pueden trabajar en estos días, pero no utilizar el transporte público, también está sumando, se nota, afluencia. Digamos, son muchos sectores y que el que vos decías, Maxi, el comercio minorista, por ejemplo, una zapatería, una casa de indumentaria, que puede abrir para preparar pedidos y entregarlos, y evidentemente tienen que ir los empleados, pero no pueden usar el transporte público. Y después vamos a verlo, se nota muchísimo cómo bajó el uso del transporte público, la presencia de ciudadanos que están parados en las estaciones, que es lo que mide, por ejemplo, el Google Mobility, esa herramienta que tiene Google, pero que no bajó tanto la asistencia al lugar de trabajo, con lo cual o lo hacen por sus propios medios o no estarían yendo. Por eso es interesante
ese dato que claramente se nota en el movimiento en las autopistas y también en las avenidas. Está bien, pero a ver, la imagen esta que vemos, ¿no?, de autos yendo a paso de hombre, tiene que ver también con los controles y con que hay muchas arterias de la ciudad que están cortadas. Entonces, en los lugares por donde se puede circular, si a eso le sumamos los controles, que está muy bien que haya controles, y bueno, se dilata y se dificulta el tránsito, aunque haya muchos menos autos y camiones en la calle. No es que hay más autos y camiones en la calle, hay más controles, hay más arterias cortadas, entonces por donde se puede circular, bueno, se va a paso de hombre. Hay información del equipo económico, porque hay una reunión del equipo económico con Alberto Fernández en Olivos, Claudio. Sí, presidida por justamente el presidente allí en Olivos. Como Alberto Fernández tiene su agenda ahí en la quinta presidencial, bueno, convocó allí a los referentes del equipo económico. Hacía ya más de un mes que el presidente no participaba de estos encuentros. Ya lleva más de 3 horas la reunión en Olivos. Ahí se están evaluando la situación, digamos, con eje en la pandemia, obviamente, básicamente con lo que tiene que ver si habrá más ayuda a los sectores afectados. Cuando digo más ayuda, menciono el tema repro, si lo van a ampliar, no en el monto, en los 22.000 pesos que fue ampliado la semana pasada, sino en la cantidad de salarios que el Estado puede llegar a pagar. Son 400.000, pero una pequeña parte va, por ejemplo, lo recién hablaban del sector de hoteles y gastronomía, entonces es un sector que viene reclamando justamente más ayuda. Puede llegar a haber mayor cantidad de repros que se paguen justamente a hoteles y gastronomía y a otros sectores como el turismo, que va a recibir créditos a tasa cero, solamente para el sector turismo. O sea, te estoy diciendo que lo que se está evaluando son ayudas muy focalizadas y teniendo en cuenta lo que puede venir en materia de restricciones. También otro tema muy importante que se está evaluando y que tiene que ver con la agenda económica es el tema de la inflación. Sobre este punto habrá medidas seguramente con el sector lácteo, acuerdos de precios con el sector lácteo. Se están definiendo en este momento justamente a ver qué alcance va a tener, pero todo el tema precios forma parte del análisis de esta reunión. También, como está el ministro Guzmán, allí seguramente va a filtrar, se va a decantar algún tipo de información adicional de la última gira y de lo que puede llegar a pasar con el Club de París y el FMI. Así que, Maxi, te diría que estos son los temas, sumado a algo que podemos adelantar, y es que el gobierno tiene pensado mandar en las próximas semanas un proyecto de ley de una nueva moratoria jubilatoria al Congreso. ¿Para qué? Para ampliar la que ya existe. O sea que la que está ahora vigente tiene distintas restricciones y allí la ANSES está trabajando en un proyecto de ley y esto también se está evaluando en este momento en Olivos, Maxi. Mira, justamente respecto a eso, nosotros venimos contando que tanto el año pasado, por el impacto de la pandemia y la cuarentena dura de tantos meses, pero también este año, 2021, hay un mínimo de nuevos jubilados por año. Es decir, cayó muchísimo, muchísimo. Se está jubilando menos de la mitad de la gente que habitualmente se jubila todos los años. Y esto, algunos pueden decir, bueno, la gente no inicia los trámites jubilatorios porque sigue trabajando como puede para conseguir algún ingreso, pero también creo que tiene que ver con demoras muy importantes que se generaron en el año pasado, cuando hubo varios meses de cierre en las oficinas ANSES y todavía eso no se ha terminado de regularizar. Hemos mostrado bastante precisamente los gráficos con eso. El otro tema que quería puntualizar es que efectivamente Guzmán, me imagino que también es parte de lo que está hablando ahora con Alberto Fernández, tiene un problema enorme con el tema de la inflación. Ese es hoy el principal problema que tiene desde el punto de vista de todo el esquema económico. Con estos números de inflación es muy difícil después lograr algún tipo de reactivación del consumo o estabilizar el tipo de cambio. Es muy difícil hacer política económica y lamentablemente estos números de inflación va a ser muy difícil que se desaceleren rápidamente, porque con los datos que se conozcan de mayo, de junio y demás,
la inflación se va a estabilizar alrededor de un 50% anual, por lo menos hasta agosto-septiembre. Después puede empezar a bajar, y esto lo sabemos porque efectivamente en la comparación interanual empiezan a salir el año pasado meses donde hubo baja inflación, entre comillas, por el cierre de la cuarentena, y se comparan con meses donde hay mucha más inflación ahora este año. Así que la inflación el último dato que tenemos del INDEC es 46,3%, seguramente a partir de mayo, junio va a empezar a estabilizarse durante por lo menos 3 meses en el 50% anual, y obviamente no hay ningún sector que esté cerrando paritarias o ingresos en esos rangos, y eso explica también la caída del consumo. Pero el segundo tema que tiene muy preocupado al equipo económico es todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de los dólares libres. Atención, porque estamos viendo que hay un proceso de dolarización de carteras en el sector financiero, y por eso hay una intervención mucho mayor en las últimas semanas, durante el mes de mayo, del Banco Central a través de la venta de dólares de la reserva del Banco Central en ese mercado de dólares libres, de contado con liquidación, para evitar una suba mayor, pero es un dólar que se ha ya ubicado arriba de los 160 pesos, que hace un mes y medio, 2 meses, estaba rondando los 140, 145 pesos. El tercer punto clave para la política económica, y se vienen meses complejos, es toda la cuestión de la renovación de la deuda en pesos por parte del Tesoro. Vencen en los próximos 3 meses, junio, julio y agosto, más de 1 billón de pesos de deuda en pesos, y el Tesoro Nacional tiene que renovar esa deuda para no incrementar la emisión monetaria del Banco Central, y además tiene que más que renovar esa deuda, porque la idea de Guzmán era conseguir algún financiamiento neto para cubrir en parte el déficit fiscal. Cuanto más se renueve, más estabilidad cambiaria; cuanto menos se renueve, más presión sobre los dólares libres, porque eso significa que hay más emisión y más dolarización. Y el cuarto punto clave en este momento para el equipo económico es ver hasta cuándo y hasta dónde llegan las restricciones en la economía. Lo que estábamos hablando hasta ahora, Guzmán, pese a todos estos cruces que hay en la interna oficial, está muy sentado sobre la caja, muy duro, autorizando solo a cuentagotas partidas de gasto COVID. Pero atención que si esta situación no se estabiliza rápido y baja sustancialmente en términos de contagios, y las restricciones se prolongan, más allá de que sean restricciones no de fase 1, pero restricciones que significa para muchos sectores que están totalmente en la lona, que sigan facturando poco y nada, como el caso que decíamos de todo el tema de servicios, de turismo, de gastronomía y demás. Atención que en algún momento seguramente en esa interna oficial Guzmán va a tener que ceder una porción mayor de gasto COVID para asistir a esos sectores. Eso es más emisión monetaria, y obviamente eso es más riesgo para mantener la estabilidad cambiaria en la previa de las elecciones y la estabilidad de precios. Así que hay una agenda compleja desde el punto de vista económico, y yo te diría, Eduardo, que lo principal acá es saber qué resultados tienen estas medidas que se han tomado en estos 9 días, y si se puede rápidamente o no empezar a bajar los contagios para ir normalizando en algún momento en los próximos 2 o 3 meses la economía. Sí, los funcionarios te dicen, no queremos hacer futurología, pero van planificando que estos confinamientos duros o menos duros van a durar por lo menos hasta el mes de agosto. Entonces eso hace que lo que vos planteás es la clave, ¿no? En ese cuarto punto, ¿hasta cuándo va a poder perdurar en su posición Martín Guzmán con el tema de estar sentado arriba de la caja y no permitir que lleguen determinadas ayudas a algunos sectores que hoy están prácticamente quebrados, ¿no? Ahora, Maxi, una de las cosas que están analizando en este momento ahí en Olivos es cuál es el margen para justamente poner más plata en la calle en el último tramo de la campaña. O sea, si en los últimos 2 meses
el gobierno, digamos, teniendo en cuenta este prácticamente equilibrio fiscal de los primeros meses del año, cuál es el margen que tiene para volcar más plata. De eso están discutiendo, porque lo que quieren saber es Guzmán hasta dónde puede y quiere estirarse justamente para llegar a una campaña, a unas elecciones con chance de hacer tener un buen resultado justamente en las elecciones. Mirá, lo critican a Guzmán y al gobierno de que no incluyó gasto COVID directamente en este presupuesto 2021 de este año, que presuponían que no iba a pegar la segunda ola o que directamente con la vacunación iba a poder evitarse la segunda ola. Uno tiende a pensar que obviamente nadie podía ser tan optimista respecto a esa situación sanitaria de la Argentina. Lo que sucede es que no había forma de incluir gasto COVID en este presupuesto 2021, porque si no, no cerraba ningún número, sino el 4,5% de déficit fiscal que negoció Guzmán con el FMI era imposible de cerrar, no había forma de dibujar el presupuesto. Y esto significa que Argentina está en una situación tan frágil que directamente tenía que evitar tener gasto COVID este año. Claro. Y la verdad, hay que decirlo, que Guzmán, y esto es lo que le están pasando de factura en la interna del oficialismo, y también se está viendo en el desgaste social enorme y la situación muy, muy dramática, que en los primeros 4 meses del año, vamos a ver cómo termina mayo, no soltó prenda con el gasto COVID. Por eso Argentina está en una situación tan delicada desde el punto de vista económico. Porque de un lado te está pegando con toda la segunda ola, hay situación dramática en una gran cantidad de sectores, hay quejas enormes de industriales, de gastronómicos, turismo, un montón de sectores que están en una situación muy delicada, y el gobierno retiró todas las asistencias económicas y por eso los números que estamos viendo de casi equilibrio fiscal los primeros 4 meses del año. Ahora, esto no se puede sostener en el tiempo porque la realidad es así y obviamente el gobierno se tiene que adaptar a esa realidad. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue en las próximas semanas las restricciones de la pandemia y qué hace el gobierno para tratar de compensar a los sectores y sobre todo, como decía Claudio, en un año electoral. Te agrego otro datito económico, Maxi, tiene que ver con una expectativa del mercado en una eventual devaluación, no del dólar oficial, sino del contado con liqui, el dólar MEP. Vos sabés que subsidiados y por una ley que hay, las empresas que están más o menos prolijas tienen acceso a poder descontar cheques en la bolsa. Bueno, viene creciendo tremendamente este descuento de cheques con tasas del 30% anual, pero esa liquidez va directamente a dolarizar carteras. Me decía un operador importantísimo del mercado de la bolsa aquí de Buenos Aires, que es un fenómeno que se está dando. Es decir, usar esas tasas bajas, producto de una intervención del Estado, para hacerse de liquidez y dolarizar todo a diciembre o marzo del año que viene. Sí, lo que contábamos, que por eso el Banco Central está interviniendo fuerte en el mercado del dólar libre, de contado con liquidación, porque evidentemente hay un proceso de dolarización fuerte que no estaba hace 2 meses. Maxi, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, ¿te parece? Gracias, Eduardo. Muchas gracias también por el aguante. Abrazo grande. Nos llama Leo Godoy ahora desde la calle. Atención, estamos en vivo trabajando allí. Una esquina muy comercial, pero claro, con muchos comercios que están cerrados, locales atendiendo de manera diferente a lo habitual. ¿Y qué movimiento, Leo? Contanos. Bien, aquí Eduardo en Acoite y Rivadavia, pleno barrio de Caballito. Ahora, a esta hora, digo que cambió el tránsito a partir de la salida anterior, alrededor de la 1, cuando hicimos nuestra primera salida. Hay mucho menos tránsito, menos movimiento. ¿Sí? Una hora después cambió bastante la situación, aunque por Rivadavia, sentido hacia provincia, sí se ve un poco más de autos que en lo que veíamos nosotros sobre Acoite. Vamos a mostrarte, bueno, como les veníamos contando, ¿sí? Cómo tienen que atender los distintos locales comerciales. En este caso, directamente una barrera para que la gente no ingrese. Bueno, allí el alcohol, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, pero sí, muy pocos los clientes que se acercan hasta este lugar porque, bueno, sabemos que en este rubro también, como en la mayoría de los locales comerciales, uno quiere ver, tocar, revisar y recién ahí poder comprar. Por eso se hace tan la zona donde
fundamentalmente se vende mucha indumentaria. Sin duda. Hay distintos tipos de comercio, pero bueno, aquí la mesa, ¿sí? Como les mostrábamos en otros locales, el alcohol. Sí, a ver si podemos conversar un minuto con... A ver. Hola, ¿cómo estás? Un minuto, ¿podemos charlar? No los autorizan. Bien. Bueno, bien, Leo. Leo, es bueno la recorrida que has hecho. Está difícil, ¿no? Sin duda, sí. Y los ánimos también inciden, pero sí vemos muchísima menos gente en la circulación peatonal allí, en estas dos avenidas del barrio de Caballito. Enseguida regresamos, Leo. Bien, hasta luego, Eduardo. Hablamos acerca de la tensión que existe en las terapias intensivas, unidades de terapia intensiva que va creciendo en cuanto al número de ocupación, con casos COVID y provincias que están verdaderamente complicadas, Damián. Sí, exactamente. Lo decíamos al comienzo que el nivel de ocupación de camas críticas en el país fue subiendo. De hecho, estamos en un récord de 75% a nivel nacional, con 76,6% en el área metropolitana, pero hay ya 11 jurisdicciones que tienen sus terapias por encima del 80% de ocupación. Según los datos que cada una de las provincias reporta a la Nación, estos son datos que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Santa Fe es hoy el distrito más complicado, con un 96% de ocupación de camas. Eso significa que hay muchos efectores de salud que no tienen ninguna cama disponible. Después la provincia de Formosa, con un 94% de las camas ocupadas. No nos olvidemos que hasta hace un mes y medio Formosa casi no registraba casos diarios. Hoy está con las terapias prácticamente saturadas. Después sigue la provincia de Río Negro, en particular el departamento de General Roca, pero la provincia en general tiene un 92% de ocupación de camas, según los datos del Ministerio de Salud. Y después hay otras dos jurisdicciones que están con 90 o por encima del 90%. Una es Neuquén, veníamos hablando estos días, que nos contaban que en la zona de la capital provincial, en el departamento de Confluencia, no tenían camas disponibles. Según los datos de Nación, hay un 91% de ocupación en toda la provincia. Y luego Tucumán, que tiene un 90% de ocupación de camas, pero estamos viendo también que Mendoza, Corrientes, San Juan, la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, Salta y La Pampa son las otras provincias que están con las terapias por encima del nivel que ya las habilitaría, si tienen conglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes, a estar en el estado de alarma sanitaria. Puntualmente es necesario saber cómo están pasando este momento delicadísimo varias provincias. Una de ellas, Santiago del Estero. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Vejero, que es director del Centro de Análisis Moleculares y Metabólicos, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y si me permite, vamos a sumar a la doctora Patricia Vogel, que es médica clínica y terapista del Hospital López Lima de General Roca. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. A ver, doctor Ovejero, si tuviera que trazar una línea de cómo viene evolucionando el virus en este momento en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, en la provincia de Santiago del Estero estamos ahora en el pleno pico de la segunda ola de coronavirus. Nosotros hasta aproximadamente fines de febrero, marzo, hemos empezado paulatinamente con un aumento del número de casos que se ha acentuado estas últimas 3 semanas. Prácticamente nosotros hemos comenzado el año aproximadamente con entre 100 a 200 casos promedio por día y actualmente ya estamos llegando a los 800 casos positivos por día, con alrededor de 2.000 muestras de hisopados procesados diariamente. Y en cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿cuál es el nivel que tienen hoy, en promedio? En cuanto a la ocupación de camas, según el reporte que ha emitido nuestro Ministerio de Salud, aproximadamente el 70% estarían ocupadas. Bien. Voy a Río Negro ahora, doctora. Recién Damián brindaba un informe de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y algunas provincias que están en una situación extremadamente delicada. Una de ellas es Río Negro, con un nivel alto de ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no? Sí, la verdad que eso es así. Lo estamos sufriendo desde hace aproximadamente 3 semanas. La tasa de ocupación es alta en toda la provincia. Ustedes saben que la provincia de Río Negro es una provincia con no alta densidad poblacional
y que está organizada en hospitales de alta complejidad, con mucha distancia entre uno y otro hospital. A tal punto ha llegado la ocupación en las terapias intensivas del Alto Valle de Río Negro y de toda la zona cordillerana, con Bariloche a la cabecera, que estamos recibiendo o intentando recibir pacientes que tienen que recorrer una distancia de 600 o 700 kilómetros para obtener una cama de terapia intensiva si tienen suerte. Realmente yo creo que hoy estamos entre un 92 y un 96% de ocupación, por lo menos en la ciudad de General Roca, donde me desarrollo. O sea, esas distancias terminan complicando absolutamente todo. Claro, la idea es que estos hospitales de cabecera lleven toda la patología lindante unos 250 a 300 kilómetros. Pero dado que hay muchos hospitales de complejidad 6 que están desbordados, los pacientes muchas veces tienen que tratar de derivarse a muchas mayores distancias. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué vienen viendo tanto doctor como doctora en cada una de las provincias en cuanto a las restricciones que se han tomado? ¿Serán suficientes? La situación actual les indica que tendrán que ser más profundas estas restricciones. Primero, doctor Ovejero. Sí, todavía es muy pronto para evaluar, digamos, para tener una evaluación total de las restricciones impuestas por el gobierno. Esto recién probablemente lo estemos viendo dentro de 10 a 15 días después de las restricciones. Por el momento, la restricción en la provincia de Santiago del Estero se está cumpliendo con normalidad, de acuerdo a todas las indicaciones del decreto de nación, sí. Pero recién vamos a hacer nosotros una evaluación de la efectividad medida por la disminución del número de casos, sobre todo, y la disminución de los casos positivos, probablemente dentro de 2 semanas. Claro. Doctora. Bueno, en el caso de Río Negro, voy a hablar específicamente de Roca, que es una ciudad de 140.000 habitantes aproximadamente, con muchas áreas de influencia. El personal de salud vemos con preocupación que realmente fue muy difícil acatar las disposiciones del gobierno nacional y también provincial, porque la provincia adhirió en un todo al DNU. No obstante, bueno, ya en este momento nos encontramos en la puja entre una necesidad sanitaria y una necesidad económica. Lamentablemente, para nosotros, personal de salud, vemos que a veces falta un poco de colaboración de la población y una toma de conciencia de que realmente, a pesar de que hay algunos dirigentes que hablan de medidas medievales, en el mundo entero no se conoce otra medida que permita impedir el crecimiento de los números de casos, ¿no? Más en esta segunda ola que es muy agresiva, no tanto en la letalidad, que también aumentó, sino en que la población de pacientes es mucho más joven. De hecho, hoy si hacemos un promedio, en una de las terapias donde trabajo, de 20 camas, hay un promedio de edad de 50 años. Claro. Bueno, este es el dato que explica que esta segunda ola hasta pareciera estar enfrente de otro virus, ¿no? De algo mucho más agresivo y diferente en cuanto a la manera de aplicar una contención, ¿no? A ambos muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. Bien, gracias a ustedes. Nos ocupamos ahora de la economía, así como planteábamos varios temas con Maxi. La inflación es uno de los puntos clave. ¿Es clave también la reunión de este momento con el gabinete económico del presidente? Sí, sí, el tema de inflación, viste que recién cuando Maxi hacía el punteo era uno de los 3 temas, el más preocupante, el que más preocupa ahora es el tema inflacionario, justamente junto con si habrá acuerdo con el Fondo, el Club de París, etcétera, etcétera. Pero en la economía del día a día la suba de precios es muy preocupante y yo acá adelantaba que uno de los temas que se están resolviendo ahí en Olivos tiene que ver con un acuerdo de precios en el tema lácteos, que después vamos a detallar. Pero mirá, la expectativa que tienen tanto consultores como economistas es que este año tendrá una inflación más alta de la que se especulaba hasta hace un tiempo, y ni hablar respecto de la que preveía el propio Ministerio de Economía cuando en el presupuesto hablaba de una inflación del 29%. Fíjate, en las últimas horas se conoció, por ejemplo, el índice, la expectativa de la Universidad de Itela, que todos los meses da a conocer la expectativa que tienen los consumidores. Le da para este año una inflación del 50,2%. Y si comparas con lo que se decía hasta hace un mes en la anterior medición, bueno, ahí te da justamente el salto en la expectativa de inflación era del 47,9% hace un mes y tiene que ver con la permanente suba de precios
que de manera acelerada estamos viendo sobre todo en el rubro alimenticio y que acá estamos comentando todo el tiempo. Bueno, la gente percibe eso y sin tener ningún instrumento técnico a mano, percibe que la inflación va a ser más alta en el resto del año. Bueno, lo mismo dicen los consultores privados. Cuando salen a preguntarles cuánto va a ser la inflación este año, ya te dicen que va a ser el 47,3%, cuando a su mes mencionaban un punto menos, 46,3%. O sea, no solamente por afuera de la expectativa oficial, que está claro, no va a ser el 29%, acá lo que está en juego es si va a estar arriba o abajo ya del 50%, entonces, bueno, esa percepción de mayor inflación y de precios disparados y aceleradas, con aumentos que vienen de manera acelerada, sobre todo insistimos en alimentos, bueno, tanto consumidores como economistas, consultores privados, están midiendo y tomando en cuenta esta misma situación. Es decir, esta suba de 2 puntos en el caso del relevamiento de consumidores de la Universidad de Itela marca un poco que los últimos índices han sido altos, me refiero a los mensuales, y que uno constata en la vida diaria cómo algunos precios aparecen desbordados, ¿no? Claro. Con subas de hasta el 10% y superiores en alimentos. Bata, lo que quedó desbordada fue la estrategia que hasta acá mostró el gobierno, Martín Guzmán, que básicamente tenía y sigue teniendo 3 puntos. El ancla del dólar, vos fíjate, en lo que va de mayo, que está a punto de terminar, el dólar subió nada más que el 1%. La inflación va a estar cerca de 4, podrá ser 3,5, 3,8. Y así viene sucediendo desde marzo para acá. Marzo, abril y ahora mayo, el dólar muy por detrás de la inflación. ¿Para qué? Para tratar de que la inflación, el ritmo, la dinámica baje. Bueno, no bajó. Ahí tenés un ancla cambiaria que tiene sus riesgos, porque si el dólar va muy por detrás de la inflación, ya te empiezan a sacar la cuenta de cuándo haber una devaluación. Bueno, el gobierno tiene cierto colchón para hacer esto que está haciendo, pero acá la noticia, la novedad es que no le está resultando la estrategia. Tampoco en lo que tiene que ver con las tarifas, que hasta este momento las tarifas estuvieron congeladas. Después vamos a contar cómo se empezaron a descongelar. Pero el ancla tarifaria tampoco sirvió. Y tampoco los acuerdos de precios, a precios máximos, precios cuidados, acuerdo de la carne. Ahora yo hablo del próximo acuerdo lácteo. Bueno, ninguno de esos acuerdos le ayudó para temperar el ritmo inflacionario, con lo cual, por eso decimos que la estrategia de Guzmán está desbordada y la inflación está mucho más arriba de lo que el propio ministro preveía, quiere y pronostica. Claro, y lo difícil que se hace controlar y llegar, digamos, a una forma alternativa, ¿no?, de frenar esa suba de precios en los distintos sectores. Lo vinculo con la carne. No se están logrando los resultados esperados a partir de la prohibición de exportación de carne, Carlos, ¿no? No, pero a ver, ni siquiera es ideológico, es sentido común, ¿no? Igual que lo que contaba Claudio con el dólar. Si vos emitiste 2 billones de pesos, ¿qué vas a pretender? ¿Controlar los precios con acuerdos por sector? Y no, es maquillaje. Vos tenés un problema monetario de fondo. Lo que contabas con los tipos de cambio también. El dólar oficial por ahí lo pueden mantener, como muchas economías. No vamos a comparar, ¿no?, con otras economías que tienen dólares oficiales totalmente disociados del dólar real. Pero el que va a ser más complicado de contener es el dólar del contado con liqui y el dólar MEP, donde, digamos, no es tan fácil de dejar sujetado como el tipo de cambio oficial. Pero hablábamos de la carne. Sí, por eso te quería preguntar acerca de lo que está pasando por las cabezas de aquellos hombres y mujeres del campo. Me refiero a este cese de comercialización y a futuras medidas que puedan llegar a tomarse, ¿no? Recordemos, estamos en el día número 4 del paro, que el paro incluye el cese de comercialización de carne. Hace ya, desde que comenzó la medida, que no hay negocios en Liniers. Liniers tiene entre un 15 y un 20% del total de lo que se faena en el país. Es decir, no es mucho, pero es el mercado concentrador más grande. Entonces, marca precios, marca tendencia. Bueno, no hubo operaciones en Liniers. Si el paro, si el cese de comercialización termina el viernes, como aparentemente va a suceder, no habría mayores inconvenientes más allá de estas subas que se produjeron en los últimos días. Ahora bien, si una de las 4 entidades del campo, estamos hablando de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las 4 patas de la mesa de enlace que nuclea a todas las sociedades rurales del interior del país, mantiene su postura de extender el paro e incluso hablan de cese de comercialización
para granos, para algunos productos de economía regional. O sea, ampliarla. Ampliar la medida de fuerza, ampliar el cese de comercialización. Bueno, ahí ya sí, esto pasaría a ser un problema para el gobierno porque los stocks de carne tiran 8 o 10 días, no se bancan mucho más de ese tiempo. De cualquier forma, 3 de las 4 entidades del campo, es decir, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, están para culminar con la medida el próximo viernes. Si se extiende, como lo plantea Confederaciones Rurales Argentinas, empezaría a haber tensiones más fuertes con la cuestión del precio de la carne. En paralelo, lo que contaba Claudio, ¿no? La industria frigorífica que sigue tratando de destrabar las exportaciones, proponiéndole ahora un nuevo acuerdo con cortes más baratos al gobierno nacional. Bien, enseguida vamos a estar hablando de los resultados. Te vamos a adelantar qué sucedió en la reunión en ámbito del gabinete económico. Una reunión que se hace todos los jueves, pero que en esta ocasión estuvo liderada por el presidente Alberto Fernández. Vamos a hablar del plan de vacunación, con la llegada de más vacunas. Damián Glanz con el desglose de las vacunas que llegaron y de qué manera se van a ir distribuyendo en toda la República Argentina. Estaremos recorriendo el mundo, iremos a Estados Unidos y también pasaremos por Chile. Un caso para estudiar con profundidad. Me refiero al modo en que Chile planificó la llegada de las vacunas y aplicó las dosis en estos últimos meses. En instante. La información ahora tiene que ver con Ricardo Caruso Lombardi. Fue internado tras su cuadro de coronavirus. Presentó complicaciones a raíz de una neumonía bilateral, pero hay más detalles. Así es, está hospitalizado en La Trinidad, en la localidad de San Isidro. Aquí tenemos el tuit textual de Caruso. Acá internado como a muchos que les toca. Bicho de mierda, dice. Felicito a Popi Romagnoli y al resultado de ayer. Se lo merece, gran estratega, conoce, sabe. Gente de San Lorenzo, hay que darle la oportunidad. Bueno, relajado, ¿no, Caruso? Va a andar bárbaro y ahí me sacaron el tweet. Lo cierto es que está internado en La Trinidad de San Isidro, como vos decías, Eduardo, por una neumonía bilateral. Está estable, ¿no? Bueno, no está bien porque está siendo seguido por los médicos, sí, pero no está en un estado delicado de salud. Está con COVID también su mujer, menos complicada, pero, insistimos, nuevo caso de COVID entre los millones, ¿no?, de casos, en esta ocasión, Caruso Lombardi. Sí, había tenido unos primeros días desde que se detectó su cuadro de coronavirus en su casa, sin complicaciones. Bueno, a raíz justamente de esta falta de oxígeno debió ser internado, se le detectó una neumonía bilateral y esto implicó, bueno, que ingresara en cuidados más intensivos. Ricardo Caruso Lombardi, internado por COVID. En estas últimas horas se conoció el detalle de su cuadro a través de su propia cuenta de Twitter. Y nos vamos a ir a Estados Unidos. Allí está Adrián Sack. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo y equipo. Aquí estamos con la gran pregunta, ¿no? ¿Cuántas vacunas irán de los 80 millones de vacunas, de dosis en realidad, que prometió el presidente Joe Biden para repartir en todo el mundo a partir del próximo mes de julio, ¿no? Bueno, tenemos una pista aquí que tiene que ver con una reunión que mantuvo el canciller argentino Felipe Solá en Ecuador con una autoridad, un delegado de Joe Biden, que es en realidad el director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Todo ese nombre pomposo tiene el señor Juan González, con quien habló directamente acerca de qué posibilidades tendría la Argentina de quedarse con una tajada, ¿no?, de estos 80 millones de vacunas, de los cuales son 60 millones de AstraZeneca, ¿no?, de la vacuna conocida como la vacuna de Oxford, y otros 20 millones que están repartidos entre dosis aportadas por los laboratorios Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, que son las tres vacunas que se aplican acá. Bueno, en estas conversaciones mantenidas en Quito
¿no? A nivel canciller con asesor de Joe Biden, se habló sobre las ventajas que tendría la Argentina. En este caso sería por contar con transporte propio, ¿no? Con los aviones de Aerolíneas Argentinas que podrían traerlas. Normalmente las exportaciones se hacen a cargo del exportador, ¿no? Y esto facilitaría bastante la situación. Y el otro punto es algo en lo que el gobierno de Joe Biden hace hincapié, es que la Argentina tiene el índice más alto de infectados en el mundo. Bueno, disculpen, se ha cortado el retorno recién. Pero bueno, mientras aguardo puntualmente digo, porque esto que estás marcando, Adrián... Nuevo, quiero recalcar esto, ¿no? Sí. Que estas serían las dos ventajas que tendría la Argentina en la disputa por estas vacunas. Digamos disputa porque también está la India, ¿no? Como receptor prioritario, dado que la India había ayudado a los Estados Unidos en el comienzo de la pandemia aportando material de protección, sobre todo barbijos y trajes especiales para el personal sanitario. Te decía, Adrián, que es muy importante este anticipo que estás dando porque de alguna manera uno empieza a dejar las especulaciones de lado en relación a que esta negociación está muy avanzada. La conversación con Juan González, con este hombre del gobierno de los Estados Unidos, en el que uno empieza a entender que las facilidades que tendría la Argentina con contar con los vuelos de aerolíneas argentinas para ir a buscar las dosis de estas vacunas sería un paso importantísimo. Hasta el momento se sabe, digo, y es el dato que buscamos de aquí de Argentina, la cantidad de dosis que estarían dispuestos a cederles a nuestro país. Bueno, enseguida volvemos con Adrián. Esta información, este adelanto de Adrián es fundamental, ¿no? Porque ¿cuántos serían los países que estarían en condiciones de recibir estas dosis de la vacuna? 80 millones en total de Estados Unidos que está dispuesto a ceder. Adrián, estás escuchando ahora, ¿no? Sí, retomamos la comunicación. ¿Se sabe el número, número aproximado de cantidad Sí. de dosis que estaría dispuesto a cederle a la Argentina, a Estados Unidos? No, el número no se sabe. Todo lo que hemos visto son especulaciones, pero sería una cantidad importante por esto que les mencionaba recién de la posibilidad de Argentina de poder traer las dosis. Lo que sí sabemos es que sería desde julio, desde el mes de julio, de aquí a 6 semanas aproximadamente, podrían estar realizándose estos envíos desde aquí, desde Estados Unidos, ¿no? Recordemos que la gran mayoría de las vacunas son de AstraZeneca, aunque también, y esta sería la novedad, están las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. La de Pfizer-BioNTech ya aprobada por las autoridades sanitarias argentinas podría entrar directamente, ¿no? Las otras todavía habría que esperar. Bien, y en cuanto a la cantidad de países entre los que se distribuirían estas dosis, ¿se sabe? Bueno, siempre se hablaba de los países que tienen prioridad por tener un bajo índice de vacunación, pero esto, hay que destacarlo, va por fuera del acuerdo COVAX, ¿no? El acuerdo de las Naciones Unidas para el reparto equitativo de vacunas. Esto es independiente. Esto sería Estados Unidos le llama compartir las vacunas. No se sabe si van a ser donadas o si van a ser vendidas de Estado a Estado, como ha hecho, por ejemplo, Rusia con la Sputnik V, ¿no? En este caso, estamos esperando para ver también cómo se resuelve la manera en que van a llegar estas vacunas, así como donación o como venta. Esto todavía no se sabe, hay muchas cosas por conversar, pero sí Argentina tiene estas ventajas, llamémosle competitivas, que tienen que ver con la urgencia con las que la necesita la Argentina y con el ratio de infección que en este momento es desesperante, ¿no? Adrián, muy completo desde allí, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Atención, acaba de finalizar la reunión del Gabinete Económico, gabinete liderado en esta ocasión en el encuentro por el presidente Alberto Fernández. Claudio. Allí en Olivos empieza a trascender justamente información, la primera que se decidió extender por 30 días la prohibición de despidos. Esta medida que venía siendo prorrogada sistemáticamente, bueno, tiene una prórroga más, terminaba el 31 de mayo, durante todo junio entonces terminará
esta prohibición de realizar despidos por parte de las empresas, junto con otras medidas económicas que vamos a ir desplegando. Una tiene que ver con un acuerdo con las empresas lácteas para que haya un acuerdo de precios justamente. En precios cuidados habrá mayor cantidad, desde quesos a manteca, a leche fluida, leche en polvo. Bueno, todos los productos lácteos, te diría lo más importante, van a estar incluidos en precios cuidados. Pero lo más importante que deja, por la información que empieza a trascender desde Olivos, es esto, y repito, 30 días más la suspensión o la prohibición de realizar despidos por parte de las empresas hasta el 30 de junio. Fue tema de análisis lo que adelantabas hace unos días, que tiene que ver con las nuevas medidas para contener el alza de precios de los alimentos. También se habló del tema. Sí, sí. El tema de inflación te diría que fue de lo más importante en la reunión en Olivos, y esta negociación que se abrió, que venimos comentando acá, también con los frigoríficos, para intentar hacer un nuevo acuerdo de precios en supermercados y carnicerías. Enseguida te ampliamos esto que acaba de contar Claudio Zlotnik con respecto a la reunión de Gabinete Económico, hoy con la presencia del presidente de la Nación. Está surgiendo información desde allí, desde Olivos, y ya te contamos más detalles. Ahora vamos a pasar en limpio los números de la movilidad en cuanto al comportamiento, tanto en el transporte público como en el privado, ¿sí? El transporte de cada uno de nosotros cuando nos movilizamos por nuestra cuenta. ¿Cuáles son los números, Damián? Ahora actualizamos los datos de hoy, de la última actualización. Comencemos por la ciudad de Buenos Aires, datos que acaban de llegar. Por un lado, la cantidad de automóviles en las autopistas porteñas. Ayer contábamos que se había reducido en torno al 20% comparado con el miércoles anterior. Hoy hubo una reducción aún mayor de automóviles en las autopistas urbanas de la ciudad de Buenos Aires. Esto es jueves contra jueves. Jueves contra jueves, 28% menos de automóviles. O sea, hoy tiene más impacto el cierre que en el día de ayer. Recordemos, los 2 días hábiles de los 3 que habrá en total en estos 9 días de confinamiento. Y también se redujo un poco, ayer contábamos que era 19% menos de automóviles en las avenidas porteñas, hoy 22%, o sea, un poquito menos de automóviles comparando de vuelta los que se mueven hoy relacionados con el jueves pasado. Y vos hablás de las autopistas porteñas, y déjame vincularlo con una imagen que veo aquí en uno de los monitores de previo, la 9 de julio. Eso se traduce también en la gente que se mueve por la ciudad, ¿no? Y claramente a esta hora de la tarde, el tránsito en la 9 de julio, un día común y corriente, sería mucho mayor. Absolutamente, absolutamente. Y entonces estamos hablando de tránsito. Ahora, por ejemplo, datos del transporte en el área metropolitana, que son los que cerraron hasta anoche. Por ejemplo, ayer se utilizó el subte 35% menos que el miércoles pasado, teniendo en cuenta, no nos olvidemos que se restringió bastante la cantidad de personas que están habilitadas para utilizar el transporte público. Sí. El tren bajó un 31% ayer, comparado con el jueves anterior, y los colectivos, que no nos olvidemos que concentran la mayor parte de los viajes en transporte público en el área metropolitana, el 80% de los pasajeros viaja en el colectivo, se redujo un 34% de jueves a jueves. Ahora, de todos modos, vamos a ver, Eduardo, datos de los primeros 2 días, del sábado y del domingo, cómo impactó en la movilidad. No ya necesariamente si saliste en el auto o te subiste al colectivo, sino si te desplazaste de algún modo. De hecho, vamos a comenzar por esa placa. Mirá, lo que estamos viendo ahí es la herramienta del Google Mobility, que decir que lo que hace es rastrear en qué lugar se encuentra una persona. En la ciudad de Buenos Aires, entre sábado y domingo, bajó un 37% del nivel 0, que era el nivel pre-pandemia. Y de hecho estamos viendo ese serrucho, la caída total que vemos a la izquierda de la pantalla cuando fue el cierre de marzo del año pasado. Y después de todo ese serrucho es el movimiento, los valles del fin de semana, los picos en la semana, cómo fue subiendo. Siempre ascendente. Exactamente, permanencia en el lugar de trabajo. Entre sábado y domingo, comparado con los días anteriores, bajó un 37%. O sea, Nada también que ver cotejado con el fin de semana anterior, donde no había las restricciones de hoy. No, pero de todos modos, por ejemplo, bajó un poquito, porque el fin de semana anterior el nivel estaba en 30%. O sea, solo un 7% con relación al nivel anterior. Pero, por ejemplo, cuando fue el cierre tan estricto del inicio de la pandemia de marzo-abril del año pasado, la caída de
permanencia en el lugar de trabajo había sido del 90%. Claro. O sea, estamos en un nivel del 90% por debajo de la línea cero, que era el mundo prepandemia. Eso en la ciudad de Buenos Aires. Esto es movilidad de la gente. Exactamente. Lo que mide la herramienta de Google es dónde permanece más tiempo. Entonces, la permanencia de tiempo en el puesto de trabajo es 37% por debajo de la línea prepandemia. Claro. Y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, este nivel fue un poquito menos. Prepandemia habíamos llegado, por ejemplo, había caído hasta el 81%. Esto es permanencia en lugares de trabajo. También en provincia de Buenos Aires, el pico, digamos, de falta de asistencia en lugares de trabajo ha sido un 81% menos en marzo del año pasado. Sí. Este sábado y domingo bajó el 33%. Es un pico, digamos, un valle que habíamos llegado más o menos en febrero de este año. Digamos, no es que bajó tanto, pero sí es, digamos, a mitad de la semana habíamos ido una caída del 11% en relación con el nivel cero. O sea, se notó bastante la caída en lugar de trabajo. Donde sí se notó muchísimo es la permanencia en estaciones de transporte público, ya sea del tren, del subte, del colectivo. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está en un nivel de menos 65, o sea, un 65% menos de permanencia en el lugar de trabajo del mundo prepandemia. Pero la fase 1 del año pasado había sido una caída del 88%. Claro, por eso aquella fase era verdaderamente fase 1. Claro, y ahora no lo es tanto. De hecho, este nivel habíamos llegado en algún momento del verano, ahí estamos viendo un 66% abajo, o, por ejemplo, a mediados de, no sé, noviembre del año pasado, estaba a un nivel de 52% por debajo, siendo eso el pico de permanencia de estaciones de transporte en una semana. Ahora esto es lo más bajo en bastante tiempo, pero no llega a los niveles tan bajos de permanencia en una estación de colectivo, de tren de subte el año pasado, y donde se notó también un poquito menos es en provincia de Buenos Aires, que bajó en la provincia de Buenos Aires a un 62% en relación con el mundo prepandemia, pero habíamos llegado al 84% de caída en el inicio de la fase 1 del año pasado. Es decir, ¿funcionaron entre sábado y domingo las restricciones? Sí, mucho más en el transporte público se notó que en la asistencia al puesto de trabajo, pero de ninguna manera llegó a tener el efecto que tuvo la pandemia tan estricta de comienzos de abril del año pasado. Claro, en resumen, te diría entonces que entre el transporte público y privado, en este último tiempo, con la llegada de vehículos a la ciudad de Buenos Aires y demás, entre un 20, 25 y un 35%, eso es lo que se observa, lo que podemos constatar en la calle. Exactamente, y se nota, claro, hay más asistencia al puesto de trabajo, pero de aquellos que no pueden usar el transporte público, ¿no? Porque si no, esa es la gran diferencia entre asistencia a una parada, o sea, quién fue al tren y quién asistió al trabajo, pero evidentemente sin utilizar el transporte público. Muy bien, nos vamos a la pausa, enseguida estamos regresando, hay mucho más aquí con la visita del ministro del Interior, Guado de Pedro, al Senado en la jornada de ayer. ¿Se activa la cuenta regresiva o es ser muy ansioso con respecto a las elecciones? Porque vamos a conocer, a partir de lo que te va a contar Damián Glanz, acerca de la manera en la que vamos a votar, cómo vamos a votar en las PASO, como así también en noviembre, ¿no? Sí, ya sabemos, Eduardo, que vamos a votar antes, ¿no? Vamos a ir a votar el 12 de septiembre las PASO. La semana que viene se va a aprobar la ley, se aprobó el dictamen, pero sí el ministro del Interior anticipó un poco cómo va a ser votar en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, va a haber más centros de votación. En las últimas elecciones hubo 15.000, se van a sumar otros más, va a haber en total 19.000, 4.000 más se van a votar. Y de hecho se está buscando que no solamente se pueda votar en escuelas, sino, por ejemplo, se está negociando con gobernadores, con intendentes, que habiliten otros lugares, como por ejemplo polideportivos. O sea, que están buscando lugares muy ventilados, y si no todas las escuelas tienen, no sé, una galería techada, porque si te toca un día de lluvias va a estar complicado para hacerlo en el patio, pero poder ir a votar a otros lugares. Así que la novedad de este año es que no necesariamente vas a votar en un aula, en una escuela, sino probablemente en un club, en un polideportivo. Por otro lado, además, va a haber menos electores por mesa, ¿no? El padrón de cada mesa va a ser más chico para que haya menos afluencia a cada colegio y a cada mesa, para que pueda garantizarse la distancia social.
Y atención con esto porque va a ser tal vez lo más distintivo. Va a haber horarios de votación de acuerdo al grupo de riesgo. Se va a privilegiar el horario más temprano para los adultos mayores y los más jóvenes van a tener que ir a votar a un horario separados de los adultos mayores. De todos modos, calcula el gobierno, espera, el cálculo que hacen es que para esa etapa ya la gran mayoría de los electores, de los de mayores de 18 años, ya deberíamos estar vacunados. Y además, por supuesto, habrá kits de sanitización por cada una de las mesas que le darán a las autoridades de mesa, pero tal vez la mayor novedad, Eduardo, tenga que ver con esto, con que tendremos un horario determinado para ir a votar para poder separar a los grupos de riesgo. Muy bien. Nos vamos a ir a Chile ahora con Kevin Felgueras, es periodista, ya nos está escuchando. Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo Bataglia te saluda. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, interesados en conocer más acerca de este pasaporte o carnet de vacunación, ¿qué es? Para poder circular, ¿de qué manera y cuáles serían los beneficios, ¿no?, que obtendrían? Sí, es una medida que tomó el gobierno de Sebastián Piñera hace un par de días nada más y que se implementa a partir de la jornada de ayer. Es una especie de carnet en donde uno puede acceder precisamente a través de medios digitales, a través de internet. Uno, habiéndose vacunado, principalmente acá en Chile se está vacunando con la vacuna china de Sinovac, habiendo tenido las 2 vacunas y habiendo pasado al menos 14 días desde la segunda inoculación. Con este carnet, con esta posibilidad que se le entrega a las personas ya no necesitan de un pase, de un permiso para poder salir a la calle en comunas que estén en cuarentena y también para moverse en comunas que estén en las distintas fases del plan paso a paso que ha implementado el presidente Sebastián Piñera y acá el Ministerio de Salud. Por lo tanto, es una especie de mayor libertad, de mayor movilidad de las personas, a pesar de hoy tener en Chile una cifra preocupante de casos. De hecho, hace solo minutos acá en Chile se informó de 8.117 casos activos de COVID-19, algo que se acerca mucho a las cifras más altas que tuvimos en los peores momentos de la pandemia. Así que acá se llama, por cierto, a utilizar este carnet de movilidad con mucha responsabilidad. Bien, Kevin, y en relación a la cantidad de ciudadanos que fueron inoculados con las 2 dosis, ¿cuál es el porcentaje hoy en Chile? Hoy día se está llegando casi al 50% de la población objetivo, es decir, las poblaciones la población de más alto riesgo, por cierto, acá en Chile. Se alcanza más de 9 millones de vacunados con la primera dosis y 7 millones, casi 8 millones de vacunados con las 2 dosis. Esto es, en términos generales, la mitad de la población de Chile. Acá en Chile somos cerca de 16 millones de habitantes. Por lo tanto, hay un calendario de vacunación que se sigue cumpliendo, pero precisamente hablando de lo que hablábamos recién, este carnet de movilidad que le entrega más libertades a las personas que ya recibieron las 2 dosis también busca que las personas que todavía no se vacunan lo hagan lo antes posible. Y lo último, en el Congreso Nacional se aprobó durante esta misma semana un proyecto de ley que permite o que obliga finalmente a los empresarios a otorgar al menos media jornada libre a los trabajadores para que puedan ir a vacunarse, que es algo que todavía no se estaba implementando en Chile. Kevin, muchísimas gracias por tus datos desde allí. Un abrazo. Abrazo. Algo te habíamos adelantado y tiene que ver con información de ANSES. Y en este caso, ¿podemos confirmar qué, Claudio? Claro, que 150.000, 155.000 mujeres están en edad de jubilarse, van a poder justamente hacerlo, aunque no tengan los aportes correspondientes. A ver, esto tiene que ver con una medida que ANSES va a oficializar en los próximos días y que prácticamente lo que dice es que 150.000, 155.000 mujeres de entre 60 y 64 años que justamente pueden jubilarse pero no pueden hacerlo porque les faltan aportes, finalmente van a acceder a esa jubilación. ¿Y por qué? Y porque la ANSES, y es la placa siguiente, les va a reconocer hasta 3 años de aportes por cada hija o cada hijo que tengan, como si hubiesen aportado. Hasta 3 años por cada hija o cada hijo que tengan estas mujeres. En total va a ir 300.000 mujeres que
con edad de jubilarse no pueden hacerlo porque les faltan aportes y no están incluidas en la actual moratoria, porque la moratoria tiene topes, tiene límites, y bueno, no entran en la moratoria y no pueden jubilarse. Entonces, de ese universo de 300.000 mujeres, 150.000, 155.000 podrán hacerlo en las próximas semanas. ¿Y estamos hablando de un rango de edad? De entre 60 a 64 años. Bien. Y la otra, el adelanto que tenemos es que el ANSES en las próximas semanas se enviará, y esto lo están redactando, un proyecto de ley al Congreso para ampliar la moratoria vigente. ¿Te acordás que en la Argentina hay 3 moratorias? Bueno, conforme pasa el tiempo, no permiten la posibilidad de que haya mujeres u hombres que puedan jubilarse. Bueno, van a ampliar la moratoria para eliminar algunos topes, algunos límites, y que, por ejemplo, estas 150.000 mujeres que ahora no pueden jubilarse, bueno, puedan hacerlo, y también hombres que, no pueden acceder justamente a un haber mínimo jubilatorio. Sería para los próximos a jubilarse. Claro, claro. Recordemos que en el año 2006 se había hecho una amplia moratoria, hubo millones de personas que pudieron justamente acceder a una moratoria, a un haber mínimo, que a lo largo de 50, 60 cuotas le iban haciendo un descuento de ese haber que recibían mensualmente, pero finalmente podían jubilarse. Bueno, sucesivamente hubo distintas moratorias, pero cada vez fueron más restrictivas y pasa el tiempo y van venciendo. Bueno, hay una de las moratorias que como vence el año que viene hay que renovarla. En vez de renovarla, lo que a mí me cuentan es que van a ampliarla. Lo van a hacer a través de una ley. En las próximas semanas, un proyecto que están redactando en este momento en el ANSES va a ir al Congreso. Esto es muy importante para todas las personas. Imagínate, en una economía como la Argentina, donde no solamente falta el trabajo, sino que hay muchos trabajadores que lo hacen de manera irregular, no tienen los descuentos